Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Enrique López Ortiz y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que en particular y mucho por el mundo de la publicidad, pues a mí me encanta y es el tema de la nutrición. Yo estudio la licenciatura de diseño gráfico publicitario y por ende la publicidad es por donde yo me ando moviendo, ¿verdad? Entonces, yo sé cómo se hacen las cosas. Yo sé cómo es todo el asunto, todo el meollo que tiene que ver con la parte de diseñar, de tirar publicidad, de hacer todo tipo de cosas con un producto en específico o con unos productos en específico, que en este caso son los alimentos, ¿verdad? Sé que a los que mayor publicidad se les da es en definitiva a aquellos que peor te hacen a ti. Y este día vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de diferentes puntos en los que la nutrición del salvadoreño se queda demasiado corto y que a mí me encanta hablar de este tema porque no solo es el tema de la publicidad, sino que en particular a mí me ha afectado el hecho de comer mal, ¿sí? Actualmente sí tengo una vida saludable, pero antes sí tenía una vida que comía en excesos y comía mal. Así que yo sé qué es pasar por todo esto, sé todos los problemas y sé todas las dificultades que se puede llegar a tener al principio con este tema. En este momento se comparte. Bueno, la mala alimentación y su efecto en la nutrición del salvadoreño. Este es un tema que a todos nos concierne, a todos nos importa, porque en particular siempre tomamos malas elecciones. Para mejor muestra lo siguiente. Ustedes tienen un desayuno o tienen una cena, que es muy parecido, aunque no debería ser así. Pero bueno, tienen un desayuno, tienen una opción. Por un lado, pupusas. Por el otro lado, una combinación de huevos, chorizo, plátano, dos lácteos, una salsa roja con tomate, un poquito de chile, me imagino yo, frijoles volteados o refritos y todo en una misma mezcla. ¿Qué creen que selecciona el salvadoreño? Nada más se los dejo para que lo piensen. Todos nosotros tenemos la misma respuesta. Por el otro lado, tenemos el almuerzo, algunos también la cena, porque la cena es una combinación de desayuno con la propia cena, así que hay que tener cuidado con eso porque no se debe hacer. Pero bueno, tenemos por un lado la Whopper, tenemos otro lado una pechuga a la parrilla. ¿Qué creen que llena más? Bueno, se los dejo para que lo piensen, pero sabemos de que todos dicen, wow, sí, voy a escoger la hamburguesa porque se ve que es súper grande. Y ahí es donde la publicidad entra y te dice, no, hermanito, así no funciona acá. Así que, bueno, cada quien escoge lo que necesita, ¿verdad? Pero, o lo que puede, o lo que tiene al alcance, pero nada más para que tengan un poquito de entendimiento, una Whopper anda entre 6.99, o sea, $7, y una pechuga a la plancha te puede costar entre $3 o 2.50 en algún comedor y hasta como 6 7 dólares en un lugar un poco más refinado, ¿verdad? Así que nada más es para que piensen de que siempre se puede tener mejores opciones. Ahora, yo les pongo a colación dos conceptos que no son lo mismo. Es muy parecido al tema de los signos con los símbolos. Eso las personas de diseño me pueden entenderlo. Pero bueno, nutrir contra alimentar. O sí, una pelea constante. Un tema del salvadoreño afronta a diario, como dice también el subtítulo, y es que somos lo que comemos, dijo Ludwig Feuerbach. Feuerbach hablaba acerca de que todo lo que nosotros comemos tiene una repercusión en lo que nosotros terminamos sintiendo. Si nos sentimos mal del estómago, no es porque comiste lechuga, no es porque comiste pepino, no es porque comiste algún vegetal. Seguramente fue la parrillada o las costillas que te comiste en la noche con un exceso de barbacoa por medio. Nada más para que lo piensen, ¿verdad? Eso es un poquito la anécdota de cada uno.
Es un impacto, un golpe muy, muy, muy duro el hecho de que le asignamos tanto poco tiempo a nuestro cuerpo, a alimentarnos bien, que solo comemos porque comemos, es decir, solo nos alimentamos. Em, Así que yo les hago una pregunta para que la realicen en casa. Al comer lo que usualmente consumes, ¿crees que te estás nutriendo? ¿Crees que de verdad te estás nutriendo? Y es que es importante saber eso porque no muchos saben qué es nutrir. ¿Qué implica nutrirse? Nutrirse, según la RAE, según lo vemos, pues es aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento. Y es importante lo que dice acá, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. ¿Qué es una acción catabólica? Una acción catabólica es, digamos, la repercusión que tiene el estar pensando, el estar haciendo ejercicio, el estar caminando, el estar haciendo demasiadas cosas. O sea, los ejercicios catabólicos o las acciones catabólicas, pues son muy variadas, pero por ejemplo, si pensar tiene lo suficiente para que, por ejemplo, nos comamos un pastelito, o sea, porque gastamos suficientes calorías para eso, eso es un tema que vamos a tocar más adelante, pues imagínense hacer ejercicio. O sea, se gasta una gran cantidad de calorías, ¿verdad? Entonces, nutrirse es la forma en reparar lo que nosotros ya gastamos, porque todos los días gastamos calorías. Eso lo gastamos siempre. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que en promedio o estándar la dieta de cada persona es de 2000 kilocalorías diarias. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Qué es alimentarse? Por el otro lado, tenemos la parte de alimentarse. Alimentarse, según la RAE, es suministrar a alguien lo necesario para su manutención y subsistencia, conforme al estado civil, ojo, a la condición social y a las necesidades. Y esas necesidades le podemos decir que es a las necesidades económicas, ¿verdad? Todos estamos pasando por un momento muy complicado en El Salvador y en el mundo en general, de que todo está caro, todo está carísimo, carísimo, carísimo. Y alimentarse es básicamente parte de nutrirse, porque tú no te puedes nutrir si no te alimentas. Entonces, si no te alimentas, no consigues todo lo que necesitas para subsistir y mantenerte, ¿verdad? Así que nutrirte es tener conocimiento de tu lado. ¿Por qué? Todos tenemos la malconcepción de que nosotros debemos comer porque sí, nada más porque sí, y que tenemos que comer a ciertas horas. Dos ideas falsas que ya se establecieron por postulados y artículos alabados por la Organización Mundial de la Salud, que es el mayor ente que vamos a hablar en este tema, y para no estar diciendo Organización Mundial de la Salud, le vamos a decir la OMS. eh, y básicamente nutrirte es tener en cuenta que existen macronutrientes y micronutrientes. Ahorita vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Y los macronutrientes son tres, pero en este caso vamos a hablar de dos y vamos a mencionar cuál es el tercero después de ellos. Los grandes son aquellas sustancias que proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento. Se dividen en proteínas, grasas y la parte de los hidratos de carbono, también conocido como carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos todos los conocemos, todos los consumimos y a todos nos encantan los carbohidratos, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Los micronutrientes, por otro lado, es generalmente los derivados de alimentos y son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Entonces, vale, digamos que todos los alimentos tienen macronutrientes. O son grasas, o son proteínas, o son carbohidratos, o son al menos dos de ellos, ¿sí? Son raros los alimentos que son tres, pero para ello vamos a hablar un poquito más adelante, quizás. Uno de los ejemplos de esos puede ser el frijol, ya que tiene proteínas, tiene carbohidratos o hidratos de carbono y por otro lado tiene grasas. Estos se terminan descomponiendo cuando uno los cocina, pero sí tienen lo suficiente grasa para considerarse como un macronutriente. Por otro lado, el frijol, ese frijolito, tiene micronutrientes. El más conocido de ellos es el hierro, ¿sí?
Por otro lado, tiene vitamina D, si no mal lo recuerdo, y tiene otra vitamina que probablemente es vitamina B, ¿sí? Eh, Tendríamos que saber un poquito más del tema para saber si tiene calcio, pero todos esos nutrientes, la vitamina A, B, C, D, E, F, todos esos nutrientes, el calcio, el zinc, el hierro, fosfato, todo lo demás es micronutriente. Son todas estas vitaminas. El problema, una vez establecido que es un macro y un micronutriente, es que la nutrición del salvadoreño ha sido abordada por que nosotros tenemos problemas económicos y a lo que nos alcanza el dinero es a lo más barato. Hay una gran cantidad de carbohidratos ultra refinados y grasas saturadas que son la base fundamental de nuestra alimentación. Para mayor ejemplo, las hermosas pupusas. Las pupusas, ¿qué son? Son la combinación de la más conocida, frijol, queso. Queso es la proteína, el frijol puede tenerlo, pero está tan descompuesto en las grasas, pues que no se termina de, digamos, dar las propias proteínas, ¿verdad? Mientras que está hecha por arroz o maíz, ¿sí? Nada en contra de los dos. Esto vamos a tenerlo muy en claro. La comida no se sataniza y eso es muy importante porque mucha gente trata de decir, ah, es que yo no como esto porque es malo. Sí, viejo, pero realmente uno tiene que aprender a comer de todo y no es culpa de los alimentos, es culpa más bien de nuestra falta de equilibrio y falta de conocimiento del tema que termina pues enseñando que nosotros estamos mal de salud. Entonces, regresando al tema, el problema es que nosotros los alimentos que consumimos tienen una gran cantidad de carbohidratos y grasas y combinados dan problemas cardiovasculares. Separados a lo mejor no, porque los carbohidratos son necesarios, al igual que las proteínas. Existe una muy mala distribución. Todos los problemas socioeconómicos del país terminan dando a el problema es que, aunque se tenga el texto de Guía Alimentaria para la Familia Salvadoreña del 2012, ¿sí? Y que lo estuvieron actualizando desde hace poco, pero es la más completa esta edición que lo pueden encontrar en PDF. eh, Nosotros deberíamos tener una alta cantidad de consumo de verduras y frutas. Después deberíamos tener un porcentaje alto de carbohidratos, ojo al dato, porque es cierto, si tienes que conseguir consumirlo, porque tú gastas energía y de ellos viene la mayor fuente de energía. La otra parte es lácteos y huevos, que es la combinación de proteína con grasas, ¿sí? La leche grasa, tal cual. Y el huevo es uno de los alimentos más completos que existe y una de las mejores fuentes de proteína, además que es barata. Ahora no tanto, pero bueno, son temas mundiales los que se están viviendo ahora, ¿verdad? Con, y al menos 2 veces por semana proteína animal, porque la proteína animal tiene un compuesto llamado carnina, ¿sí? No es tanto porque desprestigiar a las personas que son veganas o vegetarianas, pero ellos tienen una desventaja y que, por ejemplo, tampoco generan la suficiente cantidad de creatina, no es lo mismo carnina que creatina. eh, y es que no tienen la suficiente energía, por ejemplo, para conseguir hacer algunos ejercicios o hacer ejercicio por mucho, mucho tiempo. Y eso va en tema en que luego tienen que suplementarse, ¿verdad? Porque no consumen la suficiente cantidad de creatina. La creatina solo viene de las carnes rojas, aunque para eso es mejor tener información de la Organización Mundial de la Salud. Yo no soy ningún nutricionista, pero soy un aficionado a esta información. El macronutriente más presente y hablado por la parte del propia guía para el salvadoreño es los carbohidratos. Sí, los carbohidratos están por todos lados y lamentablemente en el país todos sus alimentos están sobresaturados en grasas, están llenos de aceite recalentado, sí. Los pastelitos, la yuca frita, todo eso está con un aceite que lleva todo el día calentándose, entonces eso es súper malo. Alimentos llenos de conservantes,
Los frijoles que están molidos tienen una gran cantidad de sodio y eso es malo para tu riñón, así que no deberías consumirlo tanto. Poco insumo de minerales y vitaminas no te dan tantos micronutrientes como pensarías que tiene porque tiene muchas cosas, no te los da porque se terminan absorbiendo entre los propios carbohidratos y las propias grasas. Y sobre todo esto, es alto en azúcares. Nuestra dieta es alta en azúcares y por ende todo esto repercute en que vas a tener una mayor ingesta de calorías, que eso se traduce a que vas a almacenar más energía en tu cuerpo porque la gran parte, al menos el 70% de las personas que probablemente ya están trabajando, son sedentarias. Dicen que no tienen el suficiente tiempo para hacer ejercicio cuando en verdad no quieren levantarse temprano o no quieren hacer ejercicio después del trabajo porque están cansados. Entonces son sedentarios, por ende no hacen actividad física y eso les repercute aún más. Em, y entonces retienen la energía porque el cuerpo lo forma como en pequeñas partes que son la parte de las grasas, ¿sí? Entonces, a nosotros los hombres se nos almacena más en las caderas, también en la parte de los tríceps, que muchos les dicen que es el músculo de la Dios, ¿verdad? Porque cuando uno hace así, se le empieza a mover la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, se les acumula ahí y sobre todo se nos acumula en la parte del cuello, en la tan famosa papada. Entonces, se nos ve mal estéticamente y hay muchas personas con sobrepeso en El Salvador, no tanto como el dato de México o el dato de Estados Unidos, de que hay una gran población de personas con sobrepeso que son niños y que es aún peor el tema, ¿verdad? Pero bueno, eso es tema aparte. Proteína, el macro con mayor beneficio. Es lo que es, sí, pero sabemos de que es caro, es caro, es caro, es caro, es caro. eh, pero dicho por la misma Organización Mundial de la Salud, parte de la solución para evitar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y todo lo demás que podría ayudar al salvadoreño es realizar actividad física y sobre todo consumir estas proteínas. ¿Por qué? Los adultos de 18 a 64 años deberían realizar actividades de fortalecimiento muscular. No es lo mismo a cardiovasculares. Los cardiovasculares o el cardio es básicamente correr, saltar lo suficiente para sentirse que está uno agitado del corazón, entonces está quemando más energía, pero se repercute a que no tienes demasiada bajo de calorías y te termina dando un efecto rebote. Si al menos se tiene que hacer 2 días a la semana ejercicios de fuerza, de fortalecimiento muscular, que es básicamente estar con mancuernas o estar con un peso extra. Entonces, eso es importante porque cuando uno hace fortalecimiento muscular, termina aportando los beneficios adicionales de la salud, que es romper las fibras. Cuando nosotros rompemos las fibras y que sentimos que el brazo ya no nos da más después de levantar la mancuerna, es que se han separado y están a punto de estar como en peligro, ¿verdad? Digamos así, pero el cuerpo es lo suficientemente capaz para empezarlo a reconstruir de poco a poco. Entonces nosotros le damos eh, lo que comemos es lo que vamos a conseguir. Y si nosotros le damos proteína, va a generar de que ese músculo se haga más grande, porque lo va a hacerlo como, lo va a inflamar, ¿verdad? Porque le va a dar suficiente alimento para que se vuelva a estar en un estado, pero más grande. Por eso uno cuando hace ejercicio se ve como más grande uno, ¿verdad? Porque se ve que está más amplio el músculo es porque es parte de la misma proteína que nosotros consumimos y es parte del propio cuerpo de lo que hace. Del lado contrario, si nosotros le damos en vez de proteína, carbohidratos o grasas, pues eso es lo que vamos a conseguir. Se va a almacenar eso, porque es lo que más tenemos. Y eso es importante saberlo. A pesar de que yo dije que es caro, porque lo es, se debe de consumir al menos un 0,8 gramos por kilogramo de cada persona para, o 0,9 puede llegar a ser, ¿verdad? Porque esto es un cálculo aproximado para que nosotros podamos tener una alimentación en la que se pueda conseguir músculo, o al menos en una menor medida para mantenernos, se tiene que mantener este estándar. Nosotros manejamos las libras,
pero podemos pasarlo de libras a kilogramos. Entonces, digamos que yo pese 60 kilos, eso significa que tengo que consumir 60 gramos de proteína. Pero si hago ejercicio es el doble. Y para conseguir el doble de proteína significa que tienes que conseguir más proteína consumida. Y algunas de las opciones que puedes tener, porque la situación está muy difícil, es, por ejemplo, optar por hígado de res, lácteos sin preservantes, huevos, leguminosas como los frijoles, arvejas y lentejas. También frutos secos podrían ser. Y todo esto es para tener una mejor manutención de calorías. Si se tiene como un poquito más de presupuesto, se puede consumir proteína en polvo, pero siempre de la mano con un nutricionista o un nutriólogo, ya que ellos son los expertos en decir qué es lo que tienes y que si es tu estado de hígado o los riñones es lo suficientemente apto para estos suplementos, que solo suplen, no alimentan, solo suplen. O sea, es decir, solo lo suplen hasta cierta medida, no estás comiendo, no te estás alimentando. Eso es importante tenerlo porque mucha gente consume eso y dice que ya comió y no es así. En conclusión, bueno, en conclusiones, el Ministerio de Salud ha intentado, sí lo ha hecho desde 2012, incluso desde antes, tener un material textual para integrarlo a una vida saludable, pero las personas siempre no acatan estas indicaciones y pues por problemas económicos no los terminamos de aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Eh, el temario de macronutrientes debe de ser, macro y micronutrientes debe de ser mejor planteado en El Salvador. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocemos, sí, es que es el pan lo que me hace gordo, o es la parte de que no consumo suficiente carne por la que no tengo un músculo grande. No sabemos exactamente qué es lo que nos da, ¿sí? Si yo les pregunto qué es de las grasas, pues básicamente no me van a poder responder. Aquí se va la mano de que yo no lo mencioné en esta presentación, pero básicamente las grasas es como los carbohidratos, solamente que almacenan la grasa directamente, ¿sí? Es una fuente de energía, ¿sí? Que no repara el músculo completamente, pero nos da las suficientes kilocalorías para mantenernos. Se debe buscar una mejor salud desde la comida y desde muy pequeño para que se motiven a tener una mejor alimentación y motiven a sus amigos a ser mejores. Porque todos de niños queríamos ser futbolistas, todos queríamos ser atletas, todos queríamos ser el mejor del mundo, ¿sí? Pero no nos alimentamos bien, sinceramente. Y eso es completamente preocupante. Y por última conclusión, la proteína es uno de los macronutrientes menos consumidos debido a la subida de precios. Actualmente los huevos están carísimos, se debe en mayor parte a la guerra con Ucrania, no es un tema muy por otro lado, pero sí, está repercutiendo en que como ha subido el grano o los granos en general, pues se tiene menos dinero para mantener a las gallinas y es súper más caro todo, ¿verdad? Sumado a que hay una gripe aviar en este momento y han muerto un porcentaje de gallinas. Solamente este mes ha muerto una gran cantidad de gallinas, que eran los que daban los tan famosos huevos grandes o super huevos para algunos lugares donde lo venden así, que son un tipo específico de gallinas, pues han muerto y pues eso es lo que está sucediendo. Eh, Antes de despedirme, nada más hablar acerca de que los alimentos son lo que son y no hay que satanizarlos. Muchos tenemos problemas con ellos y debemos mejor irnos de la mano con un nutricionista, y que un nutricionista nos va a dar una guía mucho más amplia. A mí me encanta este tema y porque tengo un familiar nutricionista, es que sé un poquito más, puede que no sea un experto, pero realmente me emociona este tema. Así que el hambre debe combatirse con cerebro y una buena estrategia alimenticia con menos sedentarismo. Todos debemos sumarnos al esfuerzo de tener una mejor vida. Y tener una mejor vida es nada más pensar y sentir que lo que estamos haciendo está bien para nuestro cuerpo. Hay que pensar más en nosotros, pensar más en que tenemos que hacer las cosas bien. Así que solamente esto y espero que todos ustedes, licenciados, compañeros, colegas,
pues tengan un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Que les haya servido este tema y que los haya también emocionado tanto como a mí me emociona este tema. Es fácil de conseguir la información, solamente tenemos que buscar y ser apasionados en nuestra salud. Muchísimas gracias y feliz noche.